Buenos días con todas, con todos, con todes. Un placer tenerles nuevamente en una sesión de coyuntura que organiza Desco todos los martes, hoy 4 de noviembre del 2025. Se sucedieron en días pasados hechos en la región, en otros países de la región, que hemos considerado pertinente abordarlos. Muchísimas gracias, Ariela, por acompañarnos esta mañana. Uno tiene que ver con las elecciones legislativas que se celebraron en Argentina el 26 de octubre pasado y que al parecer representan un punto crucial para la administración del presidente Javier Milei, ¿no? Porque su partido obtuvo más del 40% de los votos, superando claramente a la oposición peronista. Entonces tiene una base legislativa mucho más sólida para que pueda impulsar todas sus agendas económicas, de reformas, pero todavía debe negociar, ¿no? Con otras fuerzas para poder tener una mayoría plena. Sobre eso queremos que Ariela nos comente y también asistimos a una operación, yo digo rara, pero no sé, el 28 de octubre se lanzó pues una operación policial con el nombre de Operación Contención en las favelas de la zona norte de Río de Janeiro, en Brasil. Y llaman la atención, ¿no? Bueno, para los desprevenidos, como la mayoría de nosotros, creo que no estamos en el día a día o siguiendo todo lo que pasa en Brasil, pero ahí parece que se mezclan, ¿no? Temas de seguridad, temas de derechos humanos, de políticas urbanas, de desarrollo también. Si bien había el objetivo, se indica que la idea es combatir el crimen organizado, recuperar el control del Estado. Se han suscitado también polémicas sobre cómo se regula esta fuerza del Estado, qué está pasando después de este operativo y cómo evitar que la violencia vuelva y continúe, ¿no? Entonces, conversábamos de estos dos hechos con Ariela, que nos decía que había que verlo también en el marco de la injerencia de los Estados Unidos, no solo, bueno, en este caso puntual de Brasil y Argentina, sino en toda la región y relacionarlo con otras acciones que habíamos estado viendo antes. Así que en eso quedamos con Ariela y le agradecemos que nos comparta sus reflexiones. Ella es economista por la Universidad Humboldt de Berlín, con maestría en procesos de integración económica por la Universidad de Buenos Aires. Es consultora internacional en temas de comercio, integración, recursos naturales, en la CEPAL, en el Sistema Económico Latinoamericano, el CELA, también en Intal, entre otros organismos. Ella ha sido funcionaria de la Comunidad Andina, también ha sido asesora de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur y agregada económica de la Embajada de Perú en Argentina. Es columnista de diversos medios y también investigadora asociada de ESCO. Nuevamente, muchas gracias, Ariela, y te dejo en el uso de la palabra por 30 a 40 minutos. Gracias, Molvina. Gracias por permitirnos compartir a todos estos temas que son interesantes porque es el marco que le dan a nuestra política exterior y también a nuestra economía, aunque parezca mentira, pero son elementos determinantes. Entonces, antes de entrar digamos, a ver las situaciones de Argentina y Brasil, yo quería hacer como un marco general, que es la injerencia creciente de Estados Unidos en América Latina y el Caribe.
Donald Trump durante su segundo mandato ha pisado el acelerador de esa injerencia y esta se inscribe en su estrategia de recuperar su presencia perdida en la región y desplazar a China a como dé lugar. Aunque parezca mentira, pero esto es así. Lo expresó el almirante Alvin Halsey, que es era jefe del Comando Sur hasta hace una semana, lo expresó ante el Congreso de Estados Unidos en febrero y dijo, la región de América Latina y el Caribe se encuentra en la primera línea de una contienda decisiva y urgente para definir el futuro de nuestro mundo. China ataca los intereses estadounidenses desde todas las direcciones, en todos los ámbitos, y Washington debe responder a la presencia con presencia. Entonces, bueno, a raíz de la presencia de la flota naval militar en las costas del Caribe, en el mar Caribe frente a las costas de Venezuela, y los bombardeos de estas lanchas sin ningún proceso judicial, sin pruebas de que quienes están allí han fallecido, tengan vínculos con el narcotráfico, la opacidad de esa información ha determinado que el jefe del Comando Sur haya presentado su renuncia. Eso es lo que dicen los medios. Yo creo que eso puede ser posible, ¿no? Bueno, lo cierto es que la región está más expuesta a la injerencia de Estados Unidos en este segundo mandato de Trump. Eh, y no solo en procesos electorales como el de Argentina o como el de hoy, por ejemplo, hoy hay elecciones a varias alcaldías, y entre ellas en la ciudad de Nueva York, donde Zoran Mamdani, creo que se pronuncia así, el candidato del Partido Demócrata, tiene chances de ganar. Hoy Trump instó a los neoyorquinos a votar por Andrew Cuomo, porque si no, suspenderá el financiamiento al estado de Nueva York. Entonces, esa es la democracia que se vive, esa es la injerencia que no solo es en nuestra región, sino también hacia adentro, ¿no? Trump no le prestó mucha atención a la región durante su primer mandato, ni siquiera vino a la Cumbre de las Américas que se realizó en Lima en 2018. Era la primera vez que un presidente norteamericano faltaba a una cumbre que fue creada a iniciativa de ellos en 1994 y se reúnen cada 3 años, ¿no? Ayer también se postergó la Cumbre de las Américas que se iba a realizar en Punta Cana en los primeros días de diciembre, pero esta vez por otras razones. Es por la situación de la región, así de silencioso es el comunicado. Es una situación inestable. No invitaron a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua y entonces Petro y Claudia Sheinbaum dijeron, entonces nosotros no vamos. Y bueno, esa es la situación, las tensiones con Argentina, con Brasil, ¿no? Bueno, a ver, creo que el único punto que se ha mantenido en ambos mandatos es la voluntad de sacar al gobierno de Maduro, tanto en el primer gobierno como el segundo gobierno de Trump. Al principio pusieron, en el primer mandato, le pusieron un presidente interino, Juan Guaidó. Se creó el Grupo de Lima en el 2017, desde donde se alentaban las Fuerzas Armadas venezolanas a que reconocieran a Guaidó como presidente, que tenía 50 representaciones diplomáticas, asiento en el BID, él decidía qué es lo que, si habían préstamos o no. El representante de Guaidó, Guaidó tenía un representante en el BID, pero no el gobierno de Venezuela. Y Trump encargó al trío Elliot Abrahams, Mauricio Claver Carone y Marco Rubio a desestabilizar al gobierno. Hubo la operación Gedeón de una invasión que fue frustrada. Confiscaron Citgo, que es refinerías y
y centrales de reparto, como grifos, ¿no? Que son de propiedad de PDVSA, la empresa estatal de Venezuela. Se incautaron 30 toneladas de reservas de oro en el Banco de Inglaterra y un conjunto de acciones que no vienen al caso, pero digamos que la puntería estaba puesta ya en derribar al gobierno de Maduro, que hoy se hace más evidente. Trump ha dicho en estos días, o ayer o antier, que Venezuela tiene los días contados. ¿No? Entonces, la acción en este segundo gobierno, Trump ha empezado con el pie en alto, desde cambiarle el nombre al Golfo de México por Golfo de América, obligó al gobierno de Panamá a retirarse de la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda, a expulsar a unas empresas de Hong Kong. A presionar al gobierno de Panamá para que expulsara a dos empresas de Hong Kong que administraban el canal, con fusiones de administración. Entonces, desde el primer día de su gobierno, declaró a carteles del narcotráfico de México como organizaciones terroristas, lo cual facilitaba la intervención militar, aludiendo a razones de seguridad nacional. Eh, bueno, esa es una de las mayores presiones que tiene Claudia Sheinbaum, de no permitir el ingreso de tropas militares e inteligencia como quiere Trump para combatir el narcotráfico. Curiosamente, ese primer día no incluyó a los cárteles de Venezuela, el cártel de los Soles y el Tren de Aragua. Solo a fines de agosto lo hizo y el 2 de septiembre empezó a estacionar los buques de guerra, como les dije antes. A la fecha han bombardeado 15 pequeñas embarcaciones y han fallecido 62 personas. Ayer venció el plazo para el fin de la realización de estas operaciones porque Trump no tiene autorización del Congreso y entonces si no hay autorización del Congreso solamente se pueden hacer estas operaciones por 60 días. Ese es el plazo. Pero sabemos que Trump no tiene respeto por la institucionalidad y entonces ha desplegado tropas en Trinidad y Tobago, en Puerto Rico, en fin, y Naciones Unidas, inclusive WOLA, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, dicen que, inclusive líderes del Partido Demócrata dicen que las acciones son ilegales en el derecho internacional. Bueno, en este contexto, Petro ha dicho que no prestará su territorio para ninguna incursión terrestre hacia Venezuela. Entonces, lo han declarado terrorista, le han suspendido la ayuda. Bueno, y Petro le ha dicho que no importa porque esa ayuda él no la veía en el ingreso, en el ingresar en el presupuesto nacional, sino era destinada para armas, compras de glifosato y algunas organizaciones financiadas por ellos, en fin. Bueno, en su calidad de presidente pro tempore de la CELAC, Petro ha sido impulsor de una declaración donde simplemente se manifiesta la preocupación de los países que firmaron esa declaración por el despliegue militar en la región. Y allí se recuerda que América Latina y el Caribe se convirtieron en la primera zona libre de armas nucleares en 1997 por el Tratado de Tlatelolco y que los 33 países de América Latina y el Caribe se proclamaron como zona de paz en febrero de 2014 en una declaración en La Habana, sí, en 2014, sí, eso fue. De esos 33 países miembros de la CELAC, 11 no lo suscribieron. Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, que lo firmó pero luego se retiró, Guyana, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago. O sea, nosotros no hemos sido capaces de firmar un simple comunicado donde reivindicamos los principios de región como zona, de nuestra región como zona de paz. En fin, bueno, y también debemos mencionar la injerencia que tiene este gobierno presidido de Trump en la justicia de Colombia. Ya que vamos a hablar de Argentina y Brasil, la injerencia en el fallo que se dio el 28 de julio al expresidente Álvaro Uribe, donde fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria porque fue hallado culpable en primera instancia, sí, pero por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Eso quiere decir que
la jueza que estaba a cargo de esa causa probó los contactos que tuvo el abogado de Uribe con un ex paramilitar recluido en una cárcel de Bogotá para que no vinculara a Uribe con los paramilitares, para lo cual ese presidiario paramilitar debía desdecirse declaraciones anteriores. Entonces, bueno, pero la jueza comprobó que habían vínculos. Eh, Uribe en 2012 denunció al senador Iván Cepeda, que es hoy el candidato, lo han definido hace una semana más o menos, el candidato a las elecciones presidenciales por el pacto histórico. Uribe denunció al senador Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por una supuesta manipulación de testigos. Y después de 6 años de investigación, la Corte Suprema comprobó que eso no era cierto y más bien denunció a Uribe, lo puso, digamos, lo sometió a un juicio porque decía que él más bien tenía vínculos con los paramilitares, o sea, que eran ciertas las denuncias que hacía Iván Cepeda. Y bueno, tuvo que renunciar a su bancada de senador, Uribe tuvo que renunciar a su bancada de senador y ser investigado en prisión preventiva, además. Y bueno, fue la condena que les digo el 28 de julio de este año. Y en- ¿por qué la condena por Uribe? ¿Qué es eso? Lo que pasa es que Uribe tuvo contactos con los paramilitares que asesinaron a 6.400 civiles entre 2002 y 2008 que era gente inocente, campesinos, estudiantes, a los que presentaron ilegítimamente como guerrilleros muertos en combate a cambio de premios, recompensas, en el marco de la denominada seguridad democrática que impulsó Uribe. Entonces los mataron y reportaron a los fallecidos como guerrilleros caídos en combate. Entonces, bueno, el hecho es que tan pronto se conoció la condena de Uribe, que era justa, esto por no decir las acusaciones que hay de los vínculos de Álvaro Uribe con el narcotráfico. Acá solamente estamos hablando de fallas en el proceso penal, de mentiras, de ese tipo de cosas. Entonces, Marco Rubio fue el primero que salió a protestar, dijo en su cuenta X que el único delito del expresidente colombiano ha sido luchar incansablemente y defender a su patria. La instrumentalización del Poder Judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante. El vicecanciller Christopher Landau también expresó su preocupación y dijo que Petro era un gobierno radical, extremista, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, Enviaron a senadores republicanos a tener un cara a cara con Gustavo Petro y pedir explicaciones de un fallo que dio la justicia, ¿no? Bueno, otros senadores republicanos decían que Uribe estaba siendo víctima de persecución judicial terrible y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, es que hasta antes de que Petro ganara las elecciones en el 2022, Colombia era el aliado más estrecho de Estados Unidos. Inclusive le dieron el estatus especial de miembro global de la OTAN, que le permitía acceder a material bélico, préstamos para armas, ¿no? Y ese tipo de cosas. Bueno, ahora entramos en Argentina. Eh, a ver. Primero, decir que Argentina es una república federal que tiene 24 provincias y una capital federal que es como Washington, D.C., que es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Cuando uno habla de la provincia de Buenos Aires, no está hablando de la capital, del D.C., de Buenos Aires, D.C., digamos, ¿no? Y cada provincia tiene su propia constitución, tiene un gobernador y tiene un propio Congreso. Y además está, por supuesto, el Congreso Nacional, que son las elecciones a las que tú, Molvina, te referías del 28 de octubre, donde La Libertad Avanza, el partido de Milei, tuvo un holgado triunfo. Entonces, las elecciones presidenciales son cada 4 años, tienen un sistema bicameral y cada 2 años se renueva la mitad de los escaños
o sea, 127 plazas de un total de 257 en la Cámara de Diputados, y un tercio, 24, de las 72 plazas de senadores. Entonces, lo que ocurrió en Argentina es que el 7 de septiembre tuvieron lugar las elecciones de la provincia de Buenos Aires, que concentra casi 40% del padrón electoral en Argentina. En esas elecciones, eh, Fuerza Patria o el peronismo ganaron 47,3% contra el Partido del Gobierno de la Libertad Avanza, que tuvo 33,7%, o sea, casi 14 puntos de diferencia. Y fue una derrota muy significativa que no solo reflejó el hartazgo de la población, sino que por la economía, que está en una pésima situación, sino por los actos de corrupción. Justamente en días previos a esas elecciones se divulgaron una serie de audios en los que se ve, se escucha que la hermana del presidente, Karina Milei, que es a la vez secretaria general de la presidencia, está involucrada en un esquema de sobornos donde recibe 3% de la venta de los medicamentos de un laboratorio suizo-argentina a la Agencia Nacional de Discapacidad, a la que le han cortado recursos, no solo en medicamentos, sino también en salarios para ayudar a las personas con discapacidad. Entonces, y precisamente los audios son filtrados por el director de esa agencia, que no se sabe a quién le dice que está harto de pedir a alguien le está hablando y le cuenta que he hablado con Javier y Javier se hace el pelotudo, no toma nota, le he explicado que Karina está muy metida con el tema de las coimas. Entonces, bueno, eso fue muy grave, inclusive se crearon himnos, le cambiaron la letra a la canción Guantanamera por Alta Coimera, Karina Alta Coimera, y eso se cantaba en los metros, en los estadios, en las plazas, ¿no? Eso pegó muy fuerte porque se trataba de los discapacitados. Y por otro lado, la corrupción ha sido una práctica sistemática durante el gobierno de Milei. Desde la campaña electoral se cobraban tarifas para las candidaturas a cargos electivos y públicos. Karina ha sido demandada por cobro de dinero, por agendar citas, entrevistas con el hermano. Y también ambos están acusados y están envueltos en una estafa a 40.000 inversores argentinos y estadounidenses que promocionaron una criptomoneda, no sé si recuerdan, en febrero, que provocó pérdidas millonarias a inversores. Y por eso ellos enfrentan investigaciones no solo en Argentina, en el Congreso y en la Oficina Anticorrupción, sino en el Departamento de Justicia de Estados Unidos y en el FBI. Eh, en fin, algo parecido a lo de versión moderna de estafa de lo que hizo Carlos Manrique con Claen en los 90 más o menos, ¿no? Algo así. Bueno, pero además de la corrupción y de un ajuste que se carga sobre la población, la situación es verdaderamente dramática. Las proyecciones del Fondo Monetario de que Argentina iba a crecer este año más de 5%, 5,5%, por un efecto rebote, porque cayó 1,7% en 2024 y 1,6% en 2023, pues ahora han tenido que revisarse y Argentina está en recesión técnica. Hace dos trimestres que la economía se cae, básicamente por la construcción que ha tenido caídas estrepitosas y la industria. En 19 meses de gobierno, el consumo solo ha crecido un mes. Entonces, Milei ha gobernado con y para los sectores privilegiados de la casta a la que él decía que iba a combatir. Es cierto que él ha conseguido cerrar la brecha fiscal, no hay déficit fiscal,
y lo consiguió apenas 2 meses de haber iniciado su gobierno, pero lo ha cargado a los sectores más vulnerables y ha privilegiado el capital financiero. Además, no es nada novedoso porque lo mismo hizo Macri. Es más, el ministro de Economía, el ministro de Regulación, tuvieron más o menos los mismos cargos durante el gobierno de Macri, de tal manera que eso de la casta, de que es outsider, no tiene nada de outsider Milei. De tal manera que el programa económico ha arrasado, como fue con Macri, con los salarios de los jubilados, de las personas con discapacidad, como les conté, con funcionarios del sector público, ha desfinanciado la salud, la educación, el arte, la ciencia, ha recortado la obra pública y destrozado el tejido productivo del país, en particular de pequeñas y medianas empresas. Em, a ver, a Milei le han hecho 3 huelgas generales, que es bastante si uno compara que el gobierno anterior, presidido por Alberto Fernández, no fue un buen gobierno y no le hicieron ninguna. En fin, también uno podría decir que las centrales de trabajadores tienen vínculos con el peronismo, pero bueno, lo cierto es que 3 huelgas generales en un espacio, en menos de 2 años, es algo importante. Em, bueno, ¿cómo es que se privilegia estas inversiones financieras especulativas a costa del sector productivo? Por lo que vemos que inclusive estas empresas como las bodegas Norton de los vinos, que son bastante conocidas, acaban de cerrar, entrar en, no me acuerdo cómo se dice la palabra, pero digamos que están a punto de cerrar, echan empleados de todos lados, pero el dinero que entra a Argentina se destina a invertir en pesos, en instrumentos financieros que pagan unas tasas de rentabilidad altísimas, que no se da en ningún sector. Entonces, ¿por qué? Porque el gobierno lo que trata es de mantener pesos en el en el sistema económico y no que todo el mundo vaya a comprar dólares. Entonces, la forma de mantener el peso estable es pagar unas tasas de interés en pesos altísimas. Con lo cual, la gente que tiene excedentes o capitales del extranjero vienen, cambian sus dólares en pesos, los ponen en instrumentos financieros distintos, letras del Tesoro, Levac, Levic, en fin, hay muchas. Y hacen el gran negocio porque cuando ven que la cosa se pone mal, entonces vuelven a comprar dólares y salen. Y de hecho, estos fondos de inversión están vinculados al gobierno, de tal manera que ellos tienen información de primera mano. Esto es lo que se conoce como el carry trade o bicicleta financiera. Bueno, em, a ver, para cortar, porque creo que me estoy alargando demasiado. Bueno, entonces, en este escenario donde gana en la provincia de Buenos Aires en septiembre, eso fue el 9, gana, tiene un triunfo tan importante el peronismo, Fuerza Patria. ¿Cómo es que el partido de Milei en las elecciones del 26 de octubre logra en las elecciones nacionales del Congreso Nacional, ¿no? ¿Cómo es que gana 40,7 contra 35, digamos, ¿no? Con una participación muy baja, también hay que decir. Pues aquí juega la injerencia de Estados Unidos. El 19 de septiembre, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que apoyaría al gobierno de Milei interviniendo el mercado cambiario. Argentina ya no tenía dólares, en las reservas estaban vacías. Lo que se venía era una de súper devaluación, algo parecido a la crisis del 2001. Entonces, Argentina es clave, no podían Estados Unidos no podía perder a Argentina, que le ganara la oposición. Entonces, intervino el mercado cambiario, o sea, y introdujo dólares, que lo hizo a través del Banco Santander, el Citibank, el JP Morgan,
Desde el 9 de octubre, todos los días inyectaron con más de 2.000 millones de dólares hasta el mismo viernes 24, que era víspera de las elecciones, y con eso lograron aguantar el dólar. Y dijeron, Donald Trump dijo, eh, si ustedes, nosotros vamos a ayudar a Argentina, pero si ustedes no votan por mi ley, nosotros nos vamos a retirar. Y si bien suena grosero y escandaloso, fue eficaz, porque la verdad es que dio resultado. Mucha gente que tiene deuda en dólares o que no quiere ver dispararse la inflación con una devaluación como la que se iba a producir, prefirió votar aunque sea sabiendo que esto es temporal y que ese fin es, yo diría que es muy efímero porque la economía está en recesión, prefirió respirar, digamos, un respiro más. Y esa es la explicación fundamental por la que se produce este triunfo en medio de una situación como la que les describí antes. Y para Estados Unidos estaba muy claro que había que salvar a Argentina, sea como sea. El embajador de Argentina que ha llegado recién, que se llama Cristian Lamelas, que es de origen cubano, cuando se presentó en el Congreso para recibir, digamos, la aprobación, porque él fue postulado como embajador por Trump, pero tiene que recibir la aprobación del Senado, dijo que dado que mi ley es vital para la estabilidad regional, apoyaré su presidencia durante las elecciones de mitad de mandato y durante el próximo, o sea que Milei puede reelegirse. Entonces ellos están dispuestos a apoyar. Lo que no sabemos, y prometió una alianza estratégica sin precedentes entre Buenos Aires y Washington, y elogió a Javier Milei como un actor clave en la región. Y bueno, y lo mismo con el préstamo del Fondo Monetario de 20.000 millones de dólares que se dio en abril. Cristalina Georgieva tuvo un escándalo porque dijo lo mismo que Trump, solo que ella no es Trump. Y dijo que había que mantener la misma línea y votar por Milei. Fue un poco más disimulada, pero sí, lo dijo. Entonces, ahora viene la pregunta, ¿cuán sostenible es esto? No es sostenible porque Argentina va a tener que comprar, armar sus reservas y eso va a presionar al dólar, va a haber devaluación, se va a incrementar la inflación y por mucha voluntad que Estados Unidos tenga de tener a Argentina como aliada suya, Estados Unidos está en una crisis, tiene el aparato estatal público está cerrado por discusiones sobre el presupuesto. Entonces, tiene muchos frentes abiertos. Entonces, Trump tiene un nivel bajo de respaldo y no, yo no veo ninguna posibilidad de que aguanten, de que puedan tener los recursos, porque Argentina es una máquina de aspirar dólares, que lo sacan las clases medias viajando, comprando por internet. En fin, esto es imposible, diría yo, que puedan sostener hasta durante 2 años, porque además hay que recordar que Macri que gobernó entre 2015 y 2019, que tiene el mismo programa que Milei, solo que fue menos audaz o menos radical, ¿no? Él no pudo cerrar el déficit fiscal, pero él ganó en las elecciones de medio término y ganó por más votos que lo que Milei ha ganado ahora. Y sin embargo, en la reelección perdió en primera vuelta contra un mal candidato que era Alberto Fernández. Y ganó, se lo llevó en primera vuelta, se lo llevó puesto en primera vuelta. Eh, ¿Y por qué? Porque también entonces estaba Trump, intentó salvar a Macri y ordenó que el Fondo Monetario Internacional le diera a Argentina el préstamo más grande de toda la historia, por 50.000 millones de dólares. Pero lo mismo, el préstamo del fondo empezó a irse, a gastarse y el plan empezó a hacer agua
y eso es lo que llevó a que el peronismo volviera, algo que nadie imaginaba porque pensaban que al fin se había logrado. Lo mismo que se dice hoy, un nuevo escenario. De tal manera que hay que recordar esto de Macri para interpretar un poco la fotografía de lo que viene, ¿no? Bueno, entonces ahora Brasil, para terminar, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en Brasil? Yo diría, hay dos puntos en los que Brasil ha tenido injerencia de Estados Unidos. Dos casos recientes, ¿no? La primera fue el 9 de julio, cuando terminó la cumbre de los BRICS en Río de Janeiro. Donald Trump amenaza con imponer aranceles de 50% a las exportaciones brasileñas y las razones que adujo fueron por el juicio injusto que se estaba haciendo contra su amigo Jair Bolsonaro. No dijo su amigo, sí, dijo contra su colega Jair Bolsonaro, que es una gran persona, y calificó al juicio que se le llevaba a cabo por el golpe de Estado. En fin, eh, tiene más acusaciones que un golpe de Estado. Pero Trump calificó el juicio como caza de brujas, que debe terminar inmediatamente porque constituye una vergüenza internacional. Eso dijo Trump de un juicio en un país donde se respetan la división de poderes, ¿no? Entonces firmó una orden ejecutiva en la que fundamenta su decisión de imponer el 50% de aranceles, alegando que Brasil representa una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de los Estados Unidos. Y dice que los procesos judiciales contra el expresidente brasileño y sus partidarios, porque no solo es Bolsonaro, constituyen graves abusos contra los derechos humanos que han socavado el Estado de Derecho en Brasil. Eso es lo que él justifica, ¿no? Entonces, claro, él tenía mucho interés en que Jair Bolsonaro participe en las elecciones presidenciales del próximo año, pero el tiro le salió por la culata porque Trump reforzó la imagen de Lula por sus contundentes respuestas, yo diría, frente a usar los aranceles como arma para presionar al Supremo Tribunal Federal de Brasil. Eh, y bueno, eh, para Estados Unidos es fácil tener candidatos como Milei, Bolsonaro o Santiago Peña de Paraguay, que no necesitan ni condicionalidades, simplemente tienen el mismo credo, ¿no? Entonces, Jair Bolsonaro, no, Eduardo Bolsonaro, que es senador, no, él es diputado, se encuentra en Texas, ¿no? Desde marzo se encuentra en Texas pidiendo todo el tiempo a Estados Unidos que lo sancionen, que le pongan aranceles, que castiguen. Y de hecho, el magistrado, el que lleva el caso del juicio a Bolsonaro, que se llama Alexandre de Moraes, eh, dijo que el hijo de Bolsonaro pidió sanciones a Brasil porque dice que en Brasil no hay herramientas para defender a su padre. En fin, bueno, entonces, a ver, hubo... sí, Donald Trump le escribió una carta personal a Bolsonaro en la que le dice: he visto el trato atroz que recibes a manos de un sistema judicial injusto que lo está perjudicando y que está profundamente preocupado por los ataques a la libertad de expresión en Brasil y en Estados Unidos. Esta es una de las cosas que decía Trump, que en Brasil no se respetaba la libertad en las redes sociales. Y lo que pasa es que Brasil tiene una normativa, una regulación con el contenido de redes sociales, pero no es contenido de lo que estamos hablando, por ejemplo, nosotros acá, aunque otros piensen distinto. O no es ese tipo de contenido, sino es los pederastas, estas páginas que, no sé, hay páginas y páginas, ¿no es verdad? Entonces, bueno, entonces
que Trump exigía, en realidad era un pretexto, porque la Unión Europea también tiene una regulación del contenido en las páginas web, pero él lo usa porque eso no es libertad de expresión, ¿no? Bueno, y esta carta que le escribe Trump a Bolsonaro da lugar a que Lula pronunciara un mensaje a la nación que fue muy contundente, ¿no? Y que trató de traidor a la patria, sin nombrarlos, a los hijos de Trump, que exigían sanciones, que exigían invasión, que exigían el despliegue de aviones F-35 si es que el gobierno de Lula se venezolanizaba, algo así dijo, ¿no? Em, bueno, entonces bueno, contra viento y marea, finalmente en septiembre, el 11 de septiembre, el Supremo Tribunal Federal condenó a Jair Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión. Y también fueron condenados sus ex colaboradores. ¿Y por qué fueron condenados? Como parte de una organización criminal golpista, intento de golpe de Estado, tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho, organización criminal armada, daño calificado, deterioro del patrimonio público histórico, porque recuerden que fue una avalancha de gente que intentó tomar todos los poderes del Estado. Bueno, esa fue finalmente, y por supuesto Trump dijo que le sorprendía la sentencia y Marco Rubio dijo que la administración responderá en consecuencia y acusó al juez, Alexandre Moraes, del magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, de ser un abusador de derechos humanos y responsable de persecuciones políticas. Bueno. Entonces, la segunda injerencia que se da en Brasil en tiempos recientes, el segundo acto, digamos, es el operativo militar del 28 de octubre al que también te referiste, Molvina, que fue dirigido por el gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, que es miembro del Partido Liberal de Bolsonaro. Ya sabemos, 2.500 agentes, esto salió en todos los medios, más de 130 muertos, 113 detenidos, la operación más letal reciente del país. La masacre ha generado repudio y condena de Naciones Unidas, Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch, todas las organizaciones. Pero lo interesante, bueno, el gobernador Claudio Castro, luego de ver el impacto contraproducente que tuvo esta incursión, no informó ni coordinó las acciones con el gobierno federal. Nuevamente es el mismo sistema que Argentina, ¿no? Eh, no coordinó con el gobierno federal. Lula estaba en Malasia, justamente reuniéndose con Trump para negociar que le rebaje esos aranceles de 50%. Y qué coincidencia o casualidad que este gobernador de Río de Janeiro decide poner en marcha este plan para capturar al comando, a dirigentes del Comando Vermelho de este grupo de narcotráfico. Bueno, dijo a Claudio Castro que lo habían dejado solo, que el gobierno federal no lo había apoyado y sin embargo, sí tuvo tiempo antes no le informó al gobierno federal, pero sí le informó a la Embajada de Estados Unidos. eh, al- Le entregó un informe en el que calificaba a el Comando Vermelho como organización terrorista y que tenía ramificaciones activas en Estados Unidos. Esto es noticia de la CNN. El informe fue entregado en el Consulado de Estados Unidos en Río. Y el objetivo de informar a Washington consistiría en erigirse como los interlocutores y adalides de la cooperación con las autoridades estadounidenses. Eh, claro, ante el temor reinante, efectivamente, de la sociedad brasileña frente al crimen organizado, ¿quién mejor que Estados Unidos para protegerla? Algo parecido a Argentina. ¿Quién mejor que Estados Unidos para que nos apoye? ¿Qué importa que le entreguemos el mercado, nuestro mercado cambiario y nuestra soberanía si al final lo que no vamos a tener
es un dólar que se dispare. Y lo mismo aquí. ¿Quién mejor que Estados Unidos para proteger nuestra seguridad si declaramos a esta organización como terrorista? Entonces, es parte de una estrategia de la campaña de las elecciones presidenciales que se vienen el próximo año. Ya antes, en mayo de este año, una comisión de legisladores de Brasil, un hijo de él, Flavio Bolsonaro, que es senador, es el hijo menor de Jair, y otro diputado, eh, solicitaron a la embajada que coordine una reunión en Washington entre Estados Unidos y los responsables de las cámaras, eh, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, de Seguridad Pública, para presentarles otro informe de inteligencia que vincula al a las bandas a las dos, a la que que tiene más presencia en Sao Paulo, PCC, primero, capital, no me acuerdo la sigla, y al Comando Vermelho, con la milicia libanesa Hezbollah. Y muestra en ese informe, dicen, los tentáculos de las dos principales bandas brasileñas, con Estados Unidos, que llegan, los tentáculos llegan a Estados Unidos, hay que declarar la organización terrorista, con lo cual eso les permite a Estados Unidos tener una presencia de inteligencia militar, etcétera, etcétera, ¿no? Que puede ser aplaudida por la población, como les decía antes. Bueno, entonces, Flavio Bolsonaro además le pidió, ya esto hace la semana pasada, le pidió a las autoridades estadounidenses expandir hacia Brasil una campaña naval, esa que desarrolla frente a las costas de Venezuela y Colombia. em, Les pidió que, ¿por qué no participaban hacían una operación semejante frente a las costas de Brasil? Qué envidia que tengo, dijo. He oído que hay barcos así, o sea, barcos de narcotráfico en Río de Janeiro, en la bahía de Guanabara, inundando Brasil con drogas. ¿No quieren pasar unos meses aquí y ayudarnos a combatir estas organizaciones terroristas? Entonces, pedirle al presidente Trump que intervenga en Brasil con el pretexto de que amenazan su seguridad nacional es música para los oídos para alguien que aspira a ser el emperador del mundo. Como que la arrogancia y la adulación son caras de la misma moneda. Bueno, y esta publicación de Flavio, del senador Flavio, que es el hijo menor de Bolsonaro, tuvo lugar mientras la diplomacia brasileña todavía estaba armando el encuentro bilateral entre Lula y Trump, en Malasia, en Kuala Lumpur, donde fue la cumbre de la Asociación de Países del Sudeste de Asia y a la que fue invitado Lula sin pertenecer a ese organismo. Bueno, entonces, esa es la situación. Yo creo que, antes de terminar, simplemente decir que el juez Alexander de Moraes ha convocado a Claudio Castro a dar explicaciones, eh, sobre esa matanza que no tiene asidero, ¿no? Y la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Brasil ha enviado al fiscal general Paulo Gonet un pedido formal para que se abra una investigación y se considere la prisión preventiva del gobernador de Río de Janeiro por el operativo, policial, ¿no? Porque estos diputados señalan que existen pruebas contundentes de haber sobrepasado los límites de la ley, la proporcionalidad y el respeto a los derechos humanos, que es lo mismo que dicen en la Comisión Interamericana, Naciones Unidas, etcétera. Bueno, aquí lo dejo y gracias por la atención. Muchísimas gracias, Ariela, por el panorama tan completo. Este, abrimos entonces la ronda de comentarios, preguntas. Armando, adelante. Sí, gracias Molvina. Gracias Ariela por una interesante presentación mostrándonos este panorama complicado que estamos enfrentando, ¿no? A nivel regional. Eh, Tres preguntas. Una sobre Argentina. Sí. ¿Qué va a pasar con el peronismo?
Te lo menciono porque la sensación que da cuando uno lee lo que está pasando en Argentina y el fenómeno de Milei, muchos argumentan, ¿no? Que tú no puedes explicar el fenómeno de Milei si no ves el otro lado de la calle, que es el fracaso del peronismo y toda la carga de conducción que tiene, ¿no? Y que en realidad ya es una suerte como de que más sea el peronismo el kirchnerismo. Entonces, ¿qué va a pasar con la alternativa de la oposición frente a Milei? Porque la lectura que hay a raíz de estos resultados es que el kirchnerismo se agotó y que Cristina va o Cristina no va y que la carga de, digamos, del bagaje de conducción y de desorden, finalmente, si mal no recuerdo, tú corrígeme, a Fernández lo impone Cristina, ¿no? La sensación que amplios sectores de la sociedad argentina, que no necesariamente son de derecha ni siquiera son pro Milei, pero que quieren algo diferente que simplemente o A o B. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar o cómo ves que podría pasar con el peronismo y el kirchnerismo a futuro, como respuesta frente a Milei? Segundo, frente al caso de Brasil, ¿cuál es tu lectura en el sentido de si los Bolsonaro han conseguido acumular políticamente? La sensación que hay es que Brasil, obviamente por su tamaño, dimensiones, el nivel de desarrollo económico y político que tiene, las mismas élites brasileñas, que finalmente también están acomodadas con Lula, ¿no? Y han encontrado un nivel, digamos, de poder funcionar, ¿no? Bajo el marco del Partido de los Trabajadores, no están nada contentas con lo que está haciendo Bolsonaro, que finalmente también afecta a sus intereses y sus pretensiones de hegemonía regional, de poderío económico. Entonces, ¿están realmente los Bolsonaro consiguiendo acumular políticamente como la idea de que, bueno, aquí estamos luchando por la libertad y la democracia en Brasil? ¿O en realidad se están aislando internamente más allá de que cuenten con el apoyo de Estados Unidos? Y la tercera pregunta, que es un poco lo que no se mencionó y es, y en todo este juego, ¿qué, qué onda con Perú? ¿Qué pasa con Perú? Yo todos los días me levanto y digo, bueno, ¿en qué momento va a aparecer en los titulares de que de repente Trump se dio cuenta de que está el puerto de Chancay y boom? Y ahora en las elecciones que se viene el 2026, algo va a pasar en la medida en que el Perú pueda hacer o no pueda hacer una ficha de juego en este tablero entre China y Estados Unidos. ¿O es que realmente somos tan pequeños y tan poco relevantes que estamos pasando hasta ahora desapercibidos? ¿Cuál es tu lectura ahí? ¿Ok? Gracias. Yolanda, Yolanda, Sí, buenos días. Muchas gracias por la presentación muy interesante. Mi pregunta, bueno, tengo como dos preguntas, ¿no? Una primera es, ¿cómo evalúas la posibilidad de conformar o de la posibilidad de una respuesta coordinada regional, ya no ni siquiera de las izquierdas, sino de cierto progresismo democrático en esta parte del sur, sobre todo frente a la arremetida de Trump y a su política neocolonial de los últimos meses, ¿no? Y en segundo lugar, ¿cómo evalúas la postura de Brasil frente a esta a este último encuentro con Trump, ¿no? A qué está jugando Lula, ¿no? Tiene obviamente vinculación y negocios importantes, tomando en cuenta la potencia que es Brasil con China, pero se ha parado firme frente a Trump, pero también no ha impugnado la relación con Estados Unidos, ni ha hecho referencia a lo que está pasando en el Caribe, ni necesariamente se ha solidarizado con esa situación, ¿no? Gracias. Beto, tú. Sí, buenos días a todas y a todos. Fíjense, yo creo que estamos en un momento crucial que hay que discutirlo seriamente, ¿no? O sea, eh, las formas las formas diplomáticas ya no existen. O sea, lo que dice Ariela de las opiniones, entre comillas, de Trump, del jefe del Departamento de Estado, en fin, etcétera. No creo que se hayan visto desde hace 50 años. O sea, que un presidente apoye públicamente y que se compre a un país como Argentina, y que va a ser la punta de lanza desde el punto de vista de la ultraderecha de América Latina, ¿no? Es algo inédito, ¿no? Como también es algo inédito lo que ha pasado
en Gaza, ¿no? Un genocidio que ha contado más allá de de las protestas, etcétera, etcétera, y se ha dado, y que se sigue bombardeando Gaza, ¿no? O sea, y por lo tanto, no, estamos en un momento en que yo diría de fractura, ¿no? O sea, donde lo que está en juego es quién va a mandar, ¿no? Esta frase famosa de un politólogo, ¿no? Vinculado al fascismo, que decía, el que decreta el estado de emergencia es el soberano, o sea, que es el poder. Y estamos en un momento de poder. O sea, ayer también Trump amenazaba a Nigeria porque estaba reprimiendo a los cristianos en ese país. Entonces, eso en primer lugar, ¿no? Y creo que estamos en un mal momento en América Latina. El triunfo de Milei, más allá de las características que tenga, es un triunfo importante. Yo creo que va a perder, lamentablemente puede ganar en la primera vuelta Jara en Chile, pero va a perder la segunda vuelta, ¿no? Y, 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 bueno, el caso del Perú últimamente es totalmente echado a Estados Unidos, ¿no? Eso no va sumando, y yo creo que Petro y Venezuela están aislados, ¿no? Bueno, y Brasil que tiene limitaciones al momento de actuar. Entonces yo no veo lo que veo es un momento muy difícil para el progresismo en América Latina, ¿no? Muy difícil. O sea, y México, digamos que te ayuda con el asilo y tiene actitudes determinadas, pero nunca va a ir más adelante que eso, ¿no es cierto? Porque están negociando permanentemente y con justa razón sus aranceles y todo el problema que tiene. Olvídense que México pues, depende del 90% de la economía americana, ¿no? Entonces, y lo que se viene, por lo tanto, es un desplazamiento de América Latina hacia la ultraderecha. Eso me parece fundamental, ¿no? Eso es lo primero que quiero decirle. La segunda cosa, a la ultraderecha, o sea, que lo cual me parece francamente gravísimo. Lo segundo que me parece importante hoy día eh, es algo que me parece básico en el caso argentino, ¿no? La gente está dispuesta a sacrificarse en muchas cosas, pero lo que no está dispuesto a sacrificarse es en una hiperinflación. La inflación es lo que finalmente justifica haber votado por mi ley con un problema y además con la ayuda, obviamente yo creo que si en Estados Unidos probablemente mi ley no ganaba, y es otro tema francamente escandaloso, ¿no? Es una injerencia visible, ¿no? Sin el apoyo norteamericano. Pero lo que se ha jugado hoy es el tema de la inflación. Entonces la pregunta que yo me hago, ¿convenía o no convenía un tema que ahora se está dando en el peronismo, adelantar las elecciones de la provincia de Buenos Aires? Entonces, eh, 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 y creo que justamente la inflación es lo que en mi concepto ha definido la votación de los electores en Argentina. O sea, más allá de una serie de factores, etcétera, etcétera, pero y eso ha favorecido. Y tres, curiosamente, en Argentina se ha debatido si el Perú es el modelo. Eh, 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 ¿En qué sentido? Que es un país caótico, pero al mismo tiempo la economía funciona. Eso. Si quieren, les puedo mandar información al respecto. Porque es un poco lo que va a suceder en Argentina. O sea, curiosamente, cada vez lo que era el modelo peruano es en mi opinión, es deseado, inclusive por la derecha argentina. Entonces,
Y eso también es otro punto en contra para la gente del progresismo, ¿verdad? Yo veo eh, eh, muy complicado, ¿no? Y por último, como ahora se ha preguntado, ¿qué pasa si China, si Estados Unidos se enoja con Perú? Pues Chancay, ¿no? Porque lo que demuestra que este gobierno, me refiero a este gobierno Algerí, es mucho más reaccionario con Estados Unidos que lo que fue Dina Boluarte. Y creo que eso es más allá que es un dato, ¿no? Es un dato. Cela es un tipo de ultraderecha, el nuevo canciller, ¿no? Entonces yo veo por ahí una situación muy difícil, un progresismo que está en situaciones complicadas, ¿no? Un Estados Unidos que está dispuesto a, no sé si atacar, ¿no? Invadir, tampoco sé si amenazar permanentemente a Venezuela, a Colombia, ¿no es cierto? Y creo que Cuba es otro problema muy serio, que está en una situación realmente complicada, realmente complicada, lo cual me parece una tragedia desde el punto de vista político, ¿no? Hay, de 12 millones quedan 8 millones en Cuba, ¿no? Entonces, sí me parece que ese es el escenario para América Latina, que es un regreso, ¿no?, de Estados Unidos a lo que era pues su coto cerrado, ¿no? Entonces la pregunta es qué vamos a hacer y cómo actuar frente a ese escenario, ¿no? Y esa es mi reflexión, o sea, mi reflexión de las dificultades que vamos a tener. Y ya Ivano, que ha estado acá en el Perú, acaba de proponer la reelección de Trump, o sea, la presidencia por tercera vez. Lo cual me parece que es posible, que me parece absolutamente razonable desde el punto de vista de la política norteamericana, ¿no? De estos grupos de ultraderecha. Eso es, Malvina. Y un saludo a Ariela. Buenos días. Es un poco mi reflexión, un poco pesimista, pero mira cómo está el Perú, ¿no es cierto? Sí, Mira cómo está el Perú. Hay 52 partidos, han habido tres alianzas, 35 candidatos. La fragmentación es total, digamos, ¿no? Total. Eso es lo que hay que discutir también, ¿no? La fragmentación. O sea, somos un país fragmentado, ¿no? Y, bueno, pero en fin, es otro problema aparte, pero quiero decirme que estamos, el Perú está en una crisis dentro de una crisis mayor, que es la crisis justamente de la relación internacional, del intento, en mi opinión, y aquí termino, de, o sea, Estados Unidos está peleando en serio su hegemonía mundial, ¿no? O sea, eso es lo que pasa, o sea, y la va a pelear bastante fuerte, ¿no? Bastante decidida. Ay, pero por ahí camina la situación. Muchas gracias y buenos días nuevamente a todos. sí, Ariela, vamos contigo para responder. Perdón, no, Sí, no, no es que no, no pensé que tenías escuché. alguien más. Ya, bueno, entonces, vamos a ver. Armando plantea qué va a pasar con el peronismo hacia adelante, que no se puede explicar el fenómeno Milei si uno, digamos, no, digamos, uno tiene que tomar en cuenta que el peronismo estaba en crisis. Yo diría, a ver, sí, el peronismo estaba en crisis. Alberto Fernández no fue un buen candidato. Yo creo que para Argentina y para cualquier país es importante tener una fábrica, una productora de alimentos como la fábrica Vicentín, que estaba en quiebra. Y a Alberto Fernández le faltó decisión, por no decir otra cosa, era legalmente estatizable. Creo que ese fue un gravísimo error entre
entre tantos otros, pero en política exterior, por ejemplo, fue bastante coherente. Y luego es cierto que bajo su gobierno hubo una inflación muy importante, pero cuando yo estaba, antes de preparar para la presentación, veía la inflación, no era mucho más alta de lo que es ahora. La inflación anual prevista, corregida por el Fondo Monetario para este año, es de 42%. Entonces, la inflación con el gobierno de Alberto Fernández fue 221%. Pero hay que considerar en el año 2022, que fue su último año, pero esa inflación hay que descontarle un 25% de una inflación causada por una devaluación de 112% que hizo Milei apenas entró al gobierno. Entonces, digamos que es una inflación de 175%. Era una inflación, pero a veces la inflación tú la puedes pasar si tienes estos acuerdos, las paritarias, que son negociaciones, bueno, sube y es como un carrusel, pero la gente no siente que pierde el poder adquisitivo. Entonces, una inflación de 41%, pero sin paritarias, sin negociaciones salariales, sin incrementos de salarios a los jubilados, entonces se siente con un dólar estático que hace que los precios sean, digamos, Buenos Aires se ha vuelto una ciudad carísima, los servicios, la luz, todo eso sube más rápido que la inflación, además que el ritmo promedio de la inflación. Bueno, eh, tanto es así lo que te digo de que no estaba tan mal la economía, que a Sergio Massa, que fue el candidato del peronismo en las elecciones en las que compitió con Milei, Sergio Massa ganó las elecciones en primera vuelta con 37%. Milei no llegó al 29%. Entonces, el peronismo no estaba tan mal, porque si no, no hubiera tenido ese nivel de votación. Y sí, el frente de la Izquierda Unida, el partido trotskista que sacó poquito más de 3%, lo hubiera apoyado, o los peronistas de la provincia de Córdoba, Schiaretti, que sacó 7%, pero fue como independiente, el peronismo hubiera ganado. Ni siquiera necesitaban a Schiaretti, sino en Argentina si tú sacas 40% y le llevas más de 10 puntos de diferencia al candidato que le sigue, ganas las elecciones. O sea que le faltaron 3 puntitos que le hubiera dado el partido trotskista y en vez de hacer campaña contra el peronismo, contra el mal menor, la hubiera hecho contra Milei, pero no. El partido de Miriam Bregman, se llama la dirigente, se dedicó a criticar al peronismo y yo creo que tú puedes criticar al peronismo, pero uno siempre tiene que ubicarse políticamente. ¿Dónde me paro? No soy llamar enemigo, pero qué es lo que tengo, cuál es mi mal menor, qué opción elegir? En fin, entonces con eso te digo que no es que estaba tan mal el peronismo, por las razones que te he dicho, porque siempre hubo la preocupación social y entonces la derecha siempre que era una narrativa de que el peronismo se venía abajo el país. Eso no es cierto tampoco, eso no es cierto. Y es más, yo creo que Milei no va a ser reelecto porque Estados Unidos no va a poder sostener a Milei y si no lo sostienen, yo veo muy difícil, como dice Roberto Frenkel, y muchos economistas en Argentina, el programa económico está roto. Una vez que Estados Unidos ya ganó Milei, ¿no? Porque no es solo, ya ganó Milei, pero ¿hasta cuándo va a poder Estados Unidos, más allá de su voluntad, sostener el régimen de Milei? Cuando lleguen las elecciones en 2 años. Yo creo que no va a ser más parecido al desenlace que ocurrió con Macri porque es muy parecido. El programa económico va a empezar a estallar ahora que ya no reciban el dinero así de intervenir en el banco, en el mercado cambiario argentino. Eh,
Sí, otra de las razones de interés de haber intervenido en el mercado cambiario argentino es que hay fondos de inversión estadounidenses que habían invertido, habían convertido sus dólares en pesos, los tenían en los bancos argentinos que les estaban pagando intereses y si se disparaba el dólar pues no iban a hacer ningún negocio, porque tenían, al retirarse y comprar dólares, tenían que pagar mucho más por los dólares, de tal manera que Estados Unidos tampoco es una Carmelita descalza y actúa así de buen corazón, sino que habían intereses también de sus fondos de inversión. Por ahí tengo los nombres de los fondos de inversión que estaban en riesgo de que si Estados Unidos no intervenía, iban a tener pérdidas millonarias. Bueno, esa es una cosa que hay que aclarar también. Y después dices, otra cosa pequeña es que no solo es la injerencia de Estados Unidos, pero creo que es la causa fundamental de que haya ganado Milei, sino la falta de un discurso, no tipo de receta de cocina que tienes que decir 300 gramos de esto, no, sino grandes ideas. Careció, el peronismo no tuvo propuesta y hay una interna en el peronismo, y esto es lo que sucede siempre en las izquierdas, y en cualquier movimiento, porque ahora, eso no les comenté, que Macri se ha peleado con Milei, eso ha sido el viernes en una cena, porque Macri pensaba, ya no tiene la fuerza, pero pensaba que iba a cogobernar con Milei o que tendría un par de ministros, pero no. Eh, Se han ido muy peleados de esa cena. Pero lo mismo ocurre en el peronismo. Cristina Kirchner en esto tiene razón. Hay varias cosas en las que discrepo, pero creo que sí tiene razón en haberse opuesto todo el tiempo a que Kicillof, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, adelantara hiciera separadas las elecciones de la provincia y no el mismo día que se hacían las elecciones para el Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque les dio tiempo a Milei a prepararse, a llamar a Estados Unidos, que Trump decía los argentinos están muertos, sí, la economía está rota y necesitaban un apoyo, les dio tiempo para pensar. Entonces, al haber perdido el gobierno, en las elecciones de la provincia, las elecciones del gobierno nacional, del Congreso Nacional, fueron como un balotaje. Entonces, la gente vota pucha, la deuda que tengo en dólares o lo que había pensado comprar en Amazon, no sé, una cámara filmadora, una filmadora, no sé qué. Esa es la razón. Pero creo que Cristina Kirchner tuvo razón en decir que no se adelantaran las elecciones. Creo que el resultado hubiera sido distinto. Probablemente, difícil hablar con el diario de lunes, ¿no? Pero creo que hubiera sido distinto. Después dice, ¿Bolsonaro se está aislando o está acumulando poder No, yo creo que a Bolsonaro le salió mal la jugada, porque, y los hijos, fue una manera muy injerencista, y creo que además Lula es un estadista, tiene experiencia sindical, tiene una postura correcta, en las relaciones internacionales. Lula es escuchado y también es escuchado en su país y yo creo que mm, tiene todas las calidades como para haberle dado vuelta a un Bolsonaro que estaba mejor posicionado antes de esta injerencia de Trump, que le permitió a Lula lucirse, dar discursos por la nación, decir que si Trump conociera un poco Brasil, le tendría más respeto a nuestro país, como diciendo, tú no sabes quiénes somos nosotros, ¿no? Y eso, claro, generó sentimientos patrioteros o patrióticos, inclusive en empresarios que iban a ser afectados por el 50% de aranceles que impuso Trump. Yo creo que Lula salió ganando de esta elección. Luego, ¿qué pasa con el puerto de Chancay, con el Perú? O sea, sí, a mí también a veces me llama la atención pero el puerto de Chancay ya está construido. Y esto se ha construido básicamente durante el gobierno de Biden. Y por otro lado,
¿quiénes son? No es el gobierno chino el que ha construido ese puerto es un emprendimiento privado donde 40% pertenece a exmarinos y entonces allí en nosotros, eso es la selección, nosotros nos gobierna una dictadura corporativa y financiera. Ese es nuestro gobierno, no importa si es qué logo tenga, esa es la verdad. Entonces, si ese sector empresarial es importante, entonces le pone un freno, presiona al gobierno. No, si Estados Unidos te dice que no, pues tú vas a decir que sí, porque, en fin, así funciona. Luego Yolanda habla de la posibilidad de respuesta coordinada regional de fuerzas progresistas democráticas frente a la política de Trump. Sí, eso es posible más que en los... siempre es un espacio abierto. Lo que pasa es que estos temas, porque estamos muy embebidos de nuestra realidad nacional, pero no miramos la región y el mundo, ¿no? Lo que Beto decía, por ejemplo, que Trump ha amenazado con invadir a Nigeria porque para defender a los cristianos que están siendo atacados por los musulmanes. Cuando ese es un problema interno y a Trump no le interesaría si Nigeria no fuera el productor más importante de petróleo de África y el que mejor calidad tiene porque es un petróleo liviano. Siempre ha sido el petróleo envidiado en la OPEP. Es de una calidad extraordinaria. Entonces, eh, hay que bajar estos temas internacionales para poderse posicionar, porque lo internacional es determinante en lo interno. Y luego, espérate. Que tú decías que Lula no se ha solidarizado con lo que sucede con la Fuerza Naval que está estacionada en el Mar Caribe. No, Lula sí se ha pronunciado sin hablar, sin mencionar de Venezuela, porque como decía antes, Lula es un gran diplomático, pero no es que no diga las cosas. Lo ha dicho en la Asamblea General de las Naciones Unidas, ha rechazado la presencia, sin mencionar a Venezuela, lo ha rechazado en una cumbre virtual de los BRICS que tuvo lugar después de que Trump, a propósito de los aranceles que Trump le impuso a Brasil, que también se los impuso a la India en 50% por seguirle comprando petróleo a Rusia. Y entonces India quedó absolutamente indignada con esa presión. Y Estados Unidos se atreve a decirle a China que si sigue comprándole petróleo a Rusia, también le impondrán aranceles de 50%, como si a China le pudiera hacer cosquillas. O sea, y por supuesto que la respuesta de China fue que era inadmisible ese tipo de chantajes porque China velaba por sus intereses y sus criterios como país. Claro, China puede darse el lujo, ¿no? Pero India, Brasil hicieron una alianza, convocaron a una cumbre virtual donde estaba Lula, Xi Jinping, Putin y todos los 10, los nuevos miembros, ¿no? Y sí, Lula dijo, allí dijo que deberíamos, como BRICS, rechazar esta presencia en nuestra región de militares, de barcos, de guerra, en fin. Lo ha dicho en varias oportunidades, en una cumbre, no en una cumbre, en una reunión en el Amazonas para crear mecanismos conjuntos de la policía, de inteligencia en el Amazonas. Petro fue el único presidente que fue, la reunión fue en Manaus, fue convocada por Lula, y los dos hablaron del tema y lo rechazaron. De tal manera que y es más, sí, Lula se ha ofrecido en la cumbre de la ASEAN a ser intermediario en este conflicto de los barcos frente a Venezuela. Y María Corina Machado ha salido a decir que Lula no se meta. Entonces, es ese estilo, ¿no? de Lula de no menciona Venezuela para nada,
No se compra el pleito, de hecho Lula no ha reconocido a Maduro, pero tiene una posición que es clarísima. Luego, Beto, bueno, tú has reflexionado y yo estoy de acuerdo con tus reflexiones. Creo que no había hiperinflación en Argentina y no había ni siquiera ese peligro que Milei no sé de dónde sacó, que si no hubiera sido por mí hubiéramos llegado a 27.000%. Como les he dicho, la inflación, el último año de Alberto Fernández, que se descontroló efectivamente, fue 221%, pero hay que descontar el 25% de diciembre, impulsado por Milei. Pero si uno analiza la inflación de los años anteriores, de los primeros 3 años de Fernández, la inflación no es mayor que la que tuvo Macri. Macri fue un desastre de gobierno, tuvo caídas de crecimiento económico y mantuvo la inflación. Como que Milei ha tenido 2 años de crecimientos negativos, o sea, caídas de la economía, y este año va a crecer a pesar de que está en recesión económica, pero van a crecer por rebote, por las materias primas, por el oro. Y a lo que tú dices, Perú como modelo de Argentina, sí, yo también lo escucho bastante, porque en el fondo lo que busca Argentina, lo que buscan estos gobiernos pues es acabar con la cultura, mm, y con esa oportunidad educativa para todos, ¿no? Con las escuelas públicas, ya hace años que ya es los de mandilito blanco, o sea, las escuelas públicas no tienen un uniforme, sino tienen un mandilito blanco, sí, un mandil. Hombres y mujeres tienen el mismo mandilito, hasta primaria, ¿no? Entonces, cuando después de la primaria pasan a la escuela secundaria privada, entonces los padres de familia se quejan y dicen que los de bandilito blanco bajan el nivel. Entonces, claro, cuando antes ir a la escuela pública pues era una señal de que está bien, porque los que iban a la escuela privada eran los brutos que necesitaban pagar para poder pasar de año. O sea, esa es peruanizar no solo la economía, pero nosotros con nuestra economía y nuestras desigualdades, bueno, no necesito hablar de eso, ¿no? Nuestra informalidad, nuestra precariedad, nuestro racismo, nuestra ignorancia, nuestras pruebas PISA, no, nuestra salud, nuestra anemia infantil. Es cuando hablan hasta Guido Penano, un día le hicieron una entrevista en Argentina y dijo que no, que cuidado con imitar el gobierno peruano, porque si bien tenemos una estabilidad macroeconómica, que eso es así, tenemos esto y esto y esto, no tenemos industria, está destrozada. Eso lo dijo. Y yo añadiría que además no es que Argentina pueda tan fácilmente tener nuestra estabilidad macroeconómica, porque en nuestra estabilidad macroeconómica influye que hay abundancia de dólares, producto de nuestra informalidad, ¿no? Oro ilegal, tala ilegal, narcotráfico, que somos un país más importante en el narcotráfico que lo que es Argentina, aunque nuestras bandas peruanas se han ido para allá, pero es tiene menos peso, ¿no? Y además Argentina tiene ahí un paraíso fiscal que es Uruguay, a donde se van los dólares, que ese es un problema para los argentinos, porque no es que no haya dólares, es que los que tienen dólares los tienen en Uruguay o en Estados Unidos. Y por eso es que todos decimos, qué estable que es la economía uruguaya, pero si es la democracia, es la Suiza, es todo. Pero claro, qué estable que es si están inundados de dólares de los argentinos. En fin, creo que eso es. Eduardo Bayón, todavía tenemos unos minutos. Eduardo, Gracias. Gracias, Ariela, por la presentación. Y más que una pregunta, yo tengo un comentario, y un comentario que debiéramos ponerlo en la agenda. Digamos, básicamente estoy de acuerdo con la mirada internacional que nos han presentado Ariela y que ha desarrollado y ampliado Beto, pero me da la impresión
sin desconocer el peso de esa mirada internacional, que en Argentina, como ha ocurrido en otros momentos en la historia de América Latina, el peso y el hartazgo del peronismo y del devenir del peronismo que suma, digamos, cerca de 80 años en la Argentina, ha tenido un peso absolutamente significativo. Y ese peso tiene particularidades territoriales y ese peso tiene que ver con el tipo de estructura del Estado argentino. Y me da la impresión que si no empezamos a incorporar esas variables, finalmente todo se va a explicar por los designios y los conflictos que genera la marcha de la gran capital. Y por lo tanto, los animales humanos, no importa si de derecha, izquierda, amarillos o verdes, vamos a ser siempre inimputables de los actos que producen resultados. Entonces, yo señalo este asunto porque es más o menos claro si uno mira a Argentina y Brasil, y siendo la historia del PT y la propia historia de Lula bastante más corta, pero también relativamente larga, ya uno encuentra resultados distintos porque encuentra comportamientos distintos. Y parte del manejo de Lula, por ejemplo, hoy día en el escenario internacional, contrasta con las tentaciones que a partir de nuestra histórica cultura política tenemos todos y todas para mirar las cosas y encontrar explicaciones rápidas e inmediatas. Y señalo esto y con esto termino y subrayo que estoy de acuerdo básicamente con las miradas internacionales que se han señalado. Y señalo esto porque tengo la impresión que estamos ya en un largo plazo de lo que está ocurriendo en el mundo y no hay cosas cantadas. Es decir, el peso y la prepotencia de Trump acaban de ser derrotados por los chinos. Y la explicación que se da desde la economía fácilmente es porque Estados Unidos necesita las tierras raras de los chinos. Eso hace el asunto indispensable. Y no es que los chinos hayan ganado todo, les dejan un arancel de 47%. Pero, por ejemplo, hay miradas bien distintas de lo que es el conflicto, de lo que es el juego en el mundo, de lo que es la historia, etcétera, etcétera. Y me da la impresión que ese tipo de cuestiones también debemos mirarlas. Gracias. Beto. Olvida una cosa muy pequeña, ¿no? Lo que yo estoy insistiendo sobre el tema de la inflación, eh, me refiero al último momento. O sea, porque finalmente lo que ha hecho Milei, eh, personaje que algo detesto realmente, sueño que se ha colado con Mussolini al final, ¿no? Eh, es haber mantenido, no se le ha escapado el dólar. Por eso puso la banda, ¿no es cierto? Y cuando ya se iba a fracturar la banda, apareció pues este Superman, ¿no es cierto? Por eso digo que la presencia norteamericana es brutal. Se ha comprado un país, además, y Argentina va a ser la punta de lanza de la reacción en América Latina, porque una cosa, desde mi punto de vista, es también separar a América Latina del resto del mundo. Porque si alguna vez ha sido territorio americano, entre comillas, es América Latina, ¿no es cierto? Donde además hay petróleo, metales raros, en fin, toda una serie de ecología, etcétera, etcétera. O sea, y si algo no va a dejar a la deriva Estados Unidos, es Estados Unidos, perdón, es América Latina, ¿no es cierto? Entonces, o sea, no puedes comparar el África con América Latina desde el punto de vista del interés histórico que ha tenido prácticamente religioso América Latina. Entonces, me parece, y vuelvo a la pregunta, ¿te das cuenta? Todas las elecciones eh, eh, en América Latina, sospecho, no todas, pero la gente ha comenzado a no votar, a bajar a la votación. Es decir, la gente que ya está más descontento y desprendido y no le interesa mucho de lo que opinan los partidos políticos.
Y acá va a pasar eso. Entonces, lo que te quiero decir es que una cosa es América Latina en relación a Estados Unidos y otra cosa es el mundo y Estados Unidos. Pero entonces yo sí creo que Estados Unidos va a meter todo lo que pueda meter en América Latina, todo para recuperarlo. Y efectivamente, no me extrañaría que Milei le dé una base militar al sur, que rompa la relación con la China, etcétera, etcétera, porque tampoco hay forma de reaccionar si que quiere romper con la China. O sea, por ejemplo, ¿qué va a hacer la China si es que, en el caso hipotético, el Perú gana un reaccionario como el que va, posiblemente gane, lo que salga, y decide intervenir a motu propio el caso Chancay? Porque estamos frente a esa fragilidad desde mi punto de vista. Entonces, yo sí creo que bueno, para hablar a lo que comentaba en el inicio, me parece que hay que reconocerle a Milei su capacidad de manejar, es cierto, ayuda norteamericana, porque la gente se ha certificado mucho en Argentina y ha ganado Milei, que es para mí lo paradójico. Yo tengo familiares argentinos, entonces me cuentan los dramas y todo lo demás. Entonces, me parece que justamente los que no pueden aceptar los argentinos es nuevamente que vuelva la hiperinflación. Y ojalá que vuelva la hiperinflación, porque ahí sí se acaba mi ley. Y lo que no lo permite es que eso pase en Estados Unidos. Esa es mi visión, o sea, mi idea, digamos, ¿no? O sea, estamos frente a un caso específico de la característica que tiene Argentina respecto, porque el problema del dólar es un problema que es eterno en Estados Unidos, ¿no? Eterno. De, de la hiperinflación en los 80, etcétera, etcétera. O sea, que tienen una obsesión por el dólar, ¿no? Pero eso es un poco lo que yo creo. Entonces, ¿hasta cuándo, como bien dices tú, yo creo que posiblemente eso no funciona? Porque tampoco Argentina es el país más endeudado del mundo, ¿no es cierto? Tú sabes mejor que yo esa cosa. ¿Hasta cuándo va a resistir tanto endeudamiento? Y lo que es cierto es que, como he mencionado, Milei ha trabajado para los grandes bancos y financieras y los bonos que tenían en pesos y todo lo demás, y haber seguido felices con sus horas, ¿no? Que les ha permitido sacar plata a las transnacionales. Ayer leí el equipo de Milei, el 100% de ese equipo económico viene JP eh, Morgan. del Morgan. Todo el 100%. Es un gobierno de casta pura, ¿no es cierto? Y Es de casi, Black, ¿ah? y de BlackRock, del fondo de Con inversión BlackRock Fund. BlackRock. Es eso, o sea, estamos frente a un país que ha sido comprado prácticamente, ¿no es cierto? Y está dominado por las transnacionales. Encima le interviene en la economía. Tiene una especie de ministro de Economía que está ahí y le dice, oye, haz esto, haz lo otro, ¿no? ¿En qué momento ha pasado eso? Ni que fuimos una colonia, casi un regreso a una suerte de neocolonialidad en la América Latina. Eso estamos mostrando. Entonces, y me parece que es importante que la izquierda, que yo acá francamente no tengo muchas expectativas, reflexione sobre la importancia que tenemos hoy día en América Latina para la necesidad americana de apropiarse nuevamente de América Latina. ¿No es cierto? Eso es. Gracias y buenos días. Gracias. Miguel, ¿algo que agregar? Simplemente que sí, estoy de acuerdo. Creo que Argentina nunca ha estado en riesgo de hiperinflación, pero sí de una alta inflación. Es verdad que la gente no lo quiere y nadie lo quiere. Nosotros vivimos aquí muy cómodos con nuestra estabilidad, eso hay que reconocerlo. Estoy muy de acuerdo con Beto en que Estados Unidos, más que nunca en este escenario de pérdida de hegemonía global, va a tratar de mantener su patio trasero, América Latina y el Caribe, a como dé lugar. Va a empeñar las joyas de la abuela, pero va a tratar de mantener.
tiene ya Paraguay, como dijo Beto también, es probable que o Kaiser o Sebastián Kast ganen las elecciones en segunda vuelta, porque en primera vuelta probablemente gane Jara, Claro. Elizabeth Jara. Eh, y aquí no sabemos, siempre esto es un enigma y no lo vamos a saber hasta una semana antes, quizás como fue la vez pasada, ¿no? Eh, yo no sé qué pase de verdad con lo del puerto de Chancay, que es realmente ya está ese puerto y es una molestia para Estados Unidos, ¿no? Y no es por gusto que a Ecuador van a poner bases militares en Galápagos, tiene que modificar la constitución porque Correa había eliminado, había prohibido que se instalaran bases militares. Bueno, es un escenario muy complejo, ¿no? Em, y bueno, y Eduardo, tú hablas de todo el hartazgo del peronismo y que hay que ver no solo las cosas desde la mirada internacional, sino, digamos, un poco con perspectiva histórica, más sociológica, geográfica. Y yo estoy totalmente de acuerdo, pero digamos que yo no soy una experta en eso, pero creo que hay que ponerlo en la agenda, explicar este tipo de fenómenos y en otros países también. Pero yo creo que el peronismo es como una hidra, es algo que se renueva y se renueva. Y mira que hay un 40% de la sociedad que es antiperonista, pero eso es un nivel fijo de toda la vida. Y sin embargo, siguen siendo una fuerza importante. Ahora mismo, si tú ves la composición de la Cámara de Diputados y del Senado, el peronismo es una fuerza importante. Y ahora que, como les dije, se han peleado el PRO de Mauricio Macri con Milei, digamos que ya no es que tengan los 2 tercios garantizados para poder vetar cualquier ley que el presidente no quiera, digamos, ¿no? O cuando el presidente manda una ley y el Congreso vota a favor, por ejemplo, o vota en contra, y mi ley dice no, la voy a vetar, tiene que volver al Congreso, pero para eso necesita tener 2 tercios de los votos. Esos 2 tercios no están hoy garantizados a raíz de la pelea entre los dos aliados de gobierno, se acaban de pelear. Yo creo que el peronismo es una fuerza que difícilmente se va a extinguir y se reformará, surgirán nuevos líderes, eso creo, pero es una fuerza importante porque no solo es el número de candidatos peronistas del Frente Patria que han sacado una votación que aunque no han ganado sigue siendo importante, sino otros partidos peronistas, que representan otras tendencias pero que son peronistas también. Entonces, si tú los aglutinas, sigue siendo una fuerza importante. En fin, pero eso es más no es internacional. Bueno, gracias. Gracias, Ariela.